Su programa Dios Responde presenta Estudiando la Palabra con el pastor Leonardo Bienvenido García. Estuvimos hablando de lo que era milagros extraordinarios. Hablamos de intervenciones divinas. Tocábamos el Evangelio según San Lucas, cuando María recibe esa noticia y la reacción de ella. Estuvimos dando un pequeño panorama de a quién se le escribió este libro. Según algunos comentaristas dicen que fue a su amigo, a que habían financiado su viaje misionero para buscar información de la fe en la que estaba su amigo Teófilo, que era un funcionario gentil. Y hablábamos de lo que fue el anuncio de Jesús. Pero aquí, en lo que es el capítulo 1, no solamente se hace el anuncio del nacimiento de Jesús, también aquí se hace el anuncio del hombre, humanamente hablando, nacido de hombre, de Juan. Porque el ángel le dijo, llamará su nombre Juan, en el verso 13 y 14, dándole anuncio a Zacarías. Dice el verso 13 del capítulo 1 de Lucas, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y esa es una palabra muy agradable, cuando nuestra oración, nosotros estamos seguros que ha sido escuchada. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto me llama la atención, porque casi Juan aquí, en su llamado, pues casi tenía un voto nazareato, del nazareo. Porque lo único que no le dijeron aquí fue que no se rape la cabeza. Y unos datos más que había que darle. Pero aquí viene y se anuncia el nacimiento de Juan también, que fue un hombre grande. Juan, el Bautista, lo del Bautista era por bautizador. Juan fue que comenzó a bautizar por arrepentimiento de pecado. Algo que era que los judíos lo tenían en muy poco, puesto que eran hijos de Abraham. Ellos entendían que sus representantes, que en Abraham tenían la promesa de salvación y que eso era para prosélitos. Y cuando hablo de prosélitos, estoy hablando de aquellos que abrazaban la fe judía, de aquellos gentiles que se convertían al judaísmo. Entonces, para ellos hablar de lo que era el bautismo, que para ellos lo denigraba, venir a hacer un acto de esta manera, porque yo entendía que estaban bien. Y eso a veces nos pasa a muchos de nosotros, que muchos de nosotros entendemos que por la formación que tenemos, que estamos bien. Vivimos una vida tranquila, pues estamos bien.
Y no es que eso sea malo, pero hay que hacer una cosa sin dejar de ser la otra. Hay que entender que todos nosotros somos pecadores y que necesitamos a Yeshua como nuestro representante. Porque Yeshua es el Cordero de Dios, es esa oveja sin defecto que fue sacrificada por cada uno de nosotros. Por lo tanto, hay que reconocer ese sacrificio. Gloria a Dios. Y no solo reconocerlo, sino llevarlo en la mente, en el corazón de uno. Saber que ese Señor que era Dios pasó a convertirse en un hombre en carne por el amor a su pueblo. Y entonces eso determina que Dios es grande y maravilloso con su creación. Entonces, ¿por qué nosotros debemos ser ingratos en esas condiciones? No podemos serlo porque todos sabemos y todos vienen los días que le han puesto de Semana Santa y todo el mundo piensa en Cristo, en la muerte y la resurrección, pero no llevamos por lo que Él lo hizo, que ahí es que debemos caer, porque no tenía necesidad de venir aquí a morir, pero lo hizo por nosotros. Entonces nosotros debemos de agradecer eso y seguir los mandamientos y el camino que Él nos dejó, porque la vida, nosotros lo que tenemos es un pedacito de vida que amanece hoy y mañana ya desapareció, pero fuimos concebidos para vida eterna y la perdimos con los pecados de nuestros padres principales, de Adán y Eva, pero el Señor vino a rescatarnos de esa situación. Entonces, ¿por qué nosotros no abrimos los ojos? Que no estén vedados como pasó con los hermanos que iban a Naúm. Los dos discípulos. Los dos discípulos, no. Iban camino a Emaús. Vamos a abrir los ojos y vamos a decirle a toda esta propaganda y a todo esto que nos da este mundo, que se tildan como de bueno. Vamos a darle de lado a esto y decirle no. Esto a mí no me conviene porque en realidad el Creador no hizo esto para nosotros. No. Nosotros tenemos que romper con esto y adaptarnos y crear en nuestra conciencia que el papel de nosotros debe ser seguir la palabra del Señor para conseguir ese objetivo por lo que fuimos creados por la vida eterna. Eso es una gran realidad, José. Oiga como dice el verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Porque el problema fue el punto que toqué ahorita, que yo decía ahorita, que algo que no concebía un judío era precisamente que se le hable de conversión, porque ellos estaban bien. Abraham era su padre y eso punto. En Abraham ellos tenían una herencia, para ellos tenían una herencia de salvación. Por eso era que le decían a Jesús, pero Abraham tenemos por padre. Ya nosotros tenemos quien dé la cara allá arriba por nosotros. Ya nosotros tenemos quien dé la cara por nosotros. Y es el pensamiento de muchas personas. Sabe que muchos seres humanos pues están sentados en la teoría de cómo estaban los judíos. Yo estoy bien así. Yo no necesito eso. Y tienen ideas raras de lo que es el Evangelio. Y por eso estamos tocando hoy milagros extraordinarios, para que entendamos que Dios hace las cosas según su voluntad. Y nosotros los seres humanos analizamos y pensamos las cosas, y a veces las pensamos hasta de una manera rara. Y comenzamos a analizar, y en nuestros análisis, a veces son unos análisis que para nosotros pueden estar muy buenos, pero ante Dios son análisis insignificantes e irracionales también.
Y por eso dice que hará que el corazón de muchos de los hijos de Israel se conviertan a ese Dios. Y dice, y irá delante de él con el poder, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y él está hablando de la característica del ministerio de Juan, pero mientras le habla de la característica del ministerio de Juan, le dice Zacarías que está en su turno sacerdotal conforme a la costumbre. Y es importante que nosotros entendamos una cosa, que para poder ser parte de esto, ya eso me estaba diciendo a mí que Juan era de una línea era de la línea de los levitas, porque ellos eran los encargados de esto. Y aparte de eso, me estaba diciendo que ya era un joven adulto. Dice que era viejo porque solamente se podía comenzar a ministrar de los 30 años en adelante. Tenía que ser un joven adulto para comenzar a ministrar. Quiere decir que ya Juan, pero aquí dice que Juan era viejo. Quiere decir que había doblado esa edad. Porque dice aquí, Zacarías, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Es la interrogante que hace. Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Gloria a Dios. Oh, pero muchachos, nosotros no hay esperanza. Estaba como Sara y Abraham. En nosotros no hay esperanza. Respondiendo el ángel les dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. Yo soy el que estoy ahí delante de Dios. Quiere decir, yo fui el que oí el secreto. Esa información me llegó. Gloria a Dios. Me llegó. Eso fue cuando a usted le llega una información fresca. De primera me llegó la información, le está diciendo Gabriel. Yo soy Gabriel, el ángel que está delante de Dios. Y he sido enviado a hablarte. Se me dio una orden. Y de darte estas buenas nuevas, de darte esta información. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. A su tiempo, pero hay cumplimiento de ella. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías que saliera de la administración, de ofrecer los pecados por el pueblo, de interceder. Y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar. Y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Porque esto era una vergüenza, la esterilidad en una mujer, sí. Era una maldición. Ahora, cuando hablo de esto, son milagros extraordinarios. Porque una mujer que tenía la matriz cerrada, que por una u otra cosa no podía concebir, Dios le manda las buenas de que sí lo iba a hacer. Ahora, seguimos hablando con lo que son los milagros extraordinarios. Los asuntos que para nosotros los humanos y para la misma ciencia es un trastorno. Dice el verso 26 que al 6º mes
El ángel Gabriel, ese Gabriel no es fácil, porque se lo dijo a Juan, mire, yo soy el que estoy delante de Dios, Gabriel. Entonces, para el asunto, el Señor, el Kyrium, pues deja pasar 6 meses. Y vuelve a mandar el mismo mensajero, porque Gabriel es el mensajero. El mensajero. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, el desposorio. ¿En qué consistía el desposorio? Porque a veces tenemos esta palabra aquí y nosotros la leemos y la pasamos por alto. Y la pasamos como que algo que no tiene importancia. Y el desposorio era el compromiso, o más que un compromiso, porque nosotros aquí cuando nos vamos a casar, pues hacemos un compromiso y a veces damos hasta un anillo, diciendo, esa muchacha me pertenece y yo voy a tener un tiempo para prepararme, para llevármela de la casa de la familia. Pues el desposorio consistía precisamente en un espacio de tiempo. Ya se habían hecho las negociaciones, para el desposorio, ya se han hecho las negociaciones. Nosotros a veces leemos que cuando habla de que el amigo del esposo, cuando estamos leyendo en los sinópticos el evangelio, el amigo del esposo, y tampoco investigamos cuál es el término del amigo del esposo. El amigo del esposo era la persona encargada de hacer el contrato. Era quien iba a negociar. Y no tomaba nada hasta que no llegaba al acuerdo de cuál era la dote que había que pagar por la muchacha. ¿En qué consistía la cantidad el beneficio? Porque usted se iba a llevar de la casa a alguien que producía. Y como usted se iba a llevar de la casa a alguien que producía, tenía que dejar un beneficio por eso. Porque la mujer en la casa buscaba el agua, a veces pastoreaba el ganado de ovejas y estaba envuelto en un sinnúmero, producía en su casa. Pues si tú te vas a llevar para la tuya y va a aumentar tu clan familiar y va a aumentar tu producción con esa persona que tú te vas a llevar para allá, porque hay que tener en cuenta que era un clan familiar donde el padre era el patriarca, dirigía. Y el hijo lo que hacía era que ensanchaban la tienda, reforzaban las estacas y echaban un poquito más para allá porque hacían otra habitación más para la pareja que llegaba. Era ensanchando, no era que ellos le hacían una nueva para que se fuera. Sí. Es que se quedaban ahí en el clan familiar, eran parte de la familia. Por tanto, los padres tenían que hacer su intervención porque era un miembro de la familia más que iba a vivir junto con ellos. Y por eso era que los padres eran que hacían la elección. Y el amigo del esposo se encargaba de hacer las negociaciones, de cuánto había que pagar. Se transaban. Cuando se transaba, después que se llegaban al acuerdo era que celebraban. Se bebían una taza de café y cualquier cosa. Casi igual a un trueque. Exactamente. Eso era lo que se hacía ahí. Sí. Y es bueno que conocer el desposorio y quién era que bregaba con eso. Eso era entonces tardaba un año para la ceremonia. Ahora, ya el desposorio era algo más compromiso que un compromiso como nosotros lo hacemos aquí. Porque en ese espacio esa muchacha tenía que mantenerse pura para ese joven. Y si sucedía algo, pues levantaban una láspida de piedra sobre ella, un montón de piedra. Y quedaba sepultada ella ahí. El caso de María fue un caso peligroso. Era que la vida de María estaba en juego en esto. Nosotros lo leemos así. ¿Y por qué? Fue una buena aventurada por muchas razones. No solamente por albergar en su vientre al Dios mucho más que eterno, que existía desde antes de la fundación del mundo. Porque es un milagro extraordinario. Alguien que existía ya
venir y permitir que lo depositaran en el vientre de una mujer y ser fecundado como un óvulo y todo, y durar un proceso de tiempo allí. Eso es un milagro extraordinario. Yo digo que entre los milagros extraordinarios está este. Yo he sido testigo de milagros que juntas de médicos han quedado atónitos por los milagros extraordinarios, porque que a veces nosotros le servimos a Dios y desconocemos el poderío que hay en ese ser que hemos nosotros acogido como Padre. Gloria a Dios. Y vivimos una vida malaganaria aquí, dentro de lo que es la buena noticia. Y a veces un evangelio de fragilidad y de debilidad. ¿Cuánto creyente, ñengue ñengue, como decimos nosotros los dominicanos? Y no, eso no es así. Y algunos que espera que esté llegando diciembre para apartarse y pedir permiso. ¿Y permiso de qué? Aquí no hay que estar de flojo, porque lo que nosotros tenemos a nuestro favor, nosotros ni nos lo imaginamos, ni sabemos a veces. Gloria a Dios. Un Dios extraordinario, por no decir otra palabra. No voy a decir que Dios es grande, porque Dios creó la grandeza y el creador es más que el diseño. No voy a decir que Dios es eterno, porque Dios es más que eterno, porque Él creó la eternidad para los seres humanos. Gloria a y Dios. la regaló para los seres humanos. Alabanza. Estamos ante alguien que supera todo lo que nosotros pensamos, creemos y está en nuestra mente. Y nosotros tenemos que ver Aleluya. que ese es un Señor que tiene todo bien calculado. Porque vemos que igual que en otro momento, ¿quién es que guarda en su vientre y da al mundo? Aleluya. Una mujer que ya no podía dar la luz. O sea que ya ellos, la esperanza de Zacarías y su esposa, ya eran, como quien dice, nulos. Nulo. Eran nulos. Y era tan así que cuando el ángel le dice a Zacarías de esa verdad, él no lo cree. Y eso le trajo que quedara mudo. Porque en realidad lo del Señor no hay como calcularlo. La grandeza del Señor no hay como calcularlo. Y Él tiene en su agenda qué debe producir mañana, a quién debe de coger mañana para el bien de su pueblo. O sea que Él lo tiene bien calculado eso. Usted ha tocado un punto que mire, que hasta yo me voy a parar en este verso y lo vamos a continuar mañana aquí, porque usted ha tocado un punto que ha despertado curiosidad en mí. Porque aquí le dijo el ángel Gabriel, está hablando y a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, para que se cumpliera lo que habían dicho los profetas muchos tiempos atrás de esto. Y el nombre de la virgen era María. Gloria. Que nosotros entendamos el término virgen, porque a veces creemos virgen porque tenía alguito en la cabeza, o porque tenía alas. No, virgen era porque no se había acostado con varón todavía, era una señorita, como decimos nosotros. Gloria a El Dios. término usado aquí es el término virgen, pero era porque era una señorita, porque no la habían tocado todavía, estaba desposada. Y en el proceso del desposorio, el muchacho no se podía adelantar porque era uno afrentaba. Tenía que ir al matrimonio. Pero usted ha dicho una cosa, que a veces es que hay allá afuera gente que Dios tiene con ellos un propósito. Y yo le voy a decir algo más, y ellos están de espalda a ese propósito, porque que no entienden que Dios
va a hacer algo grande con ellos. Gloria a Dios. Hay personas allá afuera que están señaladas que todavía por cobarde, porque el evangelio es para valientes, que por cobarde no han tomado su decisión de seguir a Cristo, por cobardía. Es por eso. Porque a veces ellos están pensando, ay no, ¿y qué dirán los amigos de mí? Bueno, lo que los amigos míos iban a decir de mí, tienen 31 años diciendo y están paralizados. Yo soy del 88 en el evangelio. Y así que han pasado unos días buenos, José. Eso es así. Quiere decir que cuando usted dice, bueno, pues ahora en el 2020, yo soy de diciembre, de un mes donde se descarría muchas personas y donde algunos nunca piensan entrar al evangelio. Yo soy del 3 de diciembre. Ahora cumplo yo 31 años en el evangelio, el 3 de diciembre. 31 años. Es una buena noticia e información. Dios, sí. Porque 31 años no son pajitas de coco. No son pajitas de coco. Y predicando desde antes de convertirme, porque yo desde antes de convertirme le hablaba a la gente del evangelio. Y me decían, pero tú no eres cristiano, pero es la verdad. Yo decía, pero es la verdad. Yo defendía. Aleluya. Yo era un defensor de esa buena noticia, aún siendo inconverso. Yo recuerdo que yo en el 88 estaba en la fábrica de vidrio, en el departamento de torno, y yo le predicaba ahí al segundo, llamado el Mello en ese entonces. Habían unos muchachos descarriados que hasta se reconciliaron al evangelio. Pero, y el Mello me decía que era el segundo, ya me decía, pero conviértete para que tu mensaje tenga más efecto. Oiga qué cosa. Y ahí fue que llegó la conversión mía, estando yo ahí. Gloria a Dios. Precisamente. Y Dios me ha ayudado, ha sido bueno. Pero pues, en mi mente nunca he pensado lo que tiene mucho en el evangelio. Y aún personas nacidas en el evangelio. Porque a veces nacen en el evangelio y son los primeros que se quieren ir. Y qué bueno es uno encadenarse con Jesús. Porque cuando tú te encadenas de Jesús, no solamente tú te encadenas para un tiempo aquí en la tierra, sino un tiempo temporal, sino que tú te encadenas para también hasta la eternidad, que son los buenos resultados que hay de esto. Que a veces los que nacen en el evangelio desconocen eso, porque a veces creen que van a ser salvos como los judíos por Abraham. No, mi padre le sirve a Dios, y es tu padre y tú. Pues ya no hay tiempo para más, vamos a continuar donde mismo nos quedamos aquí mañana. Pues le damos gracias a Dios en el día de hoy que nos ha permitido estar en el hogar de cada uno de ustedes y a ustedes también. Gloria a Dios. Han abierto las puertas en esta mañana para que estemos hablando de esta grandeza. Alabado sea tu nombre, Jehová. De este personaje. Y este personaje pues hizo su aparición.